Listos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9. Vamos a leer esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. 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 Hasta el domingo pasado hablamos acerca de la posición de los padres en sus funciones de educación y de sustento. Estuvimos hablando hasta el domingo pasado de la función que deben cumplir los padres, papá y mamá, para con sus hijos en la enseñanza, en la instrucción, pero también en el sustento económico. Por razones lógicas, nosotros no estamos abordando los detalles de estos temas en la predicación dominical. Y es por eso que a partir de hoy, a partir de ya van 4 meses, queremos ofrecer conversaciones personales con ustedes, con las familias. Si usted encuentra que en algún tema de los que estamos tocando usted tiene o presenta mayores dificultades, la idea es que usted se pueda acercar a mi persona y podamos tener conversaciones, podamos asignar personas que les puedan atender, mi equipo de apoyo pastoral y yo les podamos atender en los detalles de estos temas que estamos tratando. ¿Por qué digo que no estamos abordando los detalles? Porque no se puede entender, escúchenme, de la misma manera la enseñanza y el sustento que los padres debemos darle a nuestros hijos hasta, por ejemplo, la edad de 12 años, no es el mismo entendimiento de cómo enseñamos y cómo sustentamos a nuestros hijos, para poner un ejemplo, hasta la edad de 12 años, que cómo les sustentamos y cómo les enseñamos a la edad, por ejemplo, de 18 y 20 años. ¿De acuerdo? Es diferente. Y mucho más diferente si tenemos hijos con nosotros de 35, 40 años que todavía no se han casado, que están con nosotros. Es diferente el entendimiento de que somos sustentadores de nuestros hijos. ¿De acuerdo? Entonces no es lo mismo sustentar económicamente a nuestros hijos de 10, 8, 11, 12, 15 años que pensar en que debemos sustentar a nuestros hijos de 30, 20, 25, 35, 40 años, que aunque no se han casado todavía están con nosotros. Y no sé si hay casos en nuestra iglesia, pero los hay. Personas mayores, 30, 35 años, que ya trabajan o algo así, o que no trabajan, y como yo como papá estoy llamado a sostener o a sustentar a un hijo de 35 o más años, o 25 o más años. Son diferentes entendimientos. Por eso les acabo de decir que no he abordado en detalles los asuntos. No los he abordado en detalle. ¿A qué edad y bajo qué circunstancias inicia la responsabilidad económica de un ser humano, aunque en la posición de hijos? Es lo que estoy diciendo. Es un detalle de eso que acabamos de decir. ¿A qué edad un hijo ya es responsable, una persona, un ser humano, ya es responsable o debe asumir responsabilidades económicas, aunque no se haya casado, aunque esté todavía en la casa? ¿A qué edad?
Esos son detalles que no hemos abordado. Y también detalles como, por ejemplo, a qué edad un hijo ya es responsable de ayudar en la educación o en la formación de hermanos más pequeños. ¿Me explico? Los padres estamos en la función de enseñar, pero a qué edad un hijo, por ejemplo, que tengamos un hijo, digamos con el ejemplo de 25 años y tengamos un hijo de 5 años, ¿de qué manera ese hijo de 25 años ya debe cooperar con la enseñanza y con la instrucción de ese niño de 5 años? ¿Está bien? Son los detalles a los que me refiero. Pero me pareció que no era pertinente abordar esos detalles hablando de los padres, sino hablando de los hijos. Por esa razón, a partir de hoy voy a comenzar a hablar de los hijos. Y también será difícil porque tendré que hablar de los hijos pequeñitos, los hijos adolescentes, los hijos jóvenes, los hijos adultos, incluso los hijos casados. ¿Qué dice la Biblia de los que somos ya adultos casados con familia, pero tenemos nuestros padres vivos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestra función como hijos? ¿Está bien? Entonces vamos a iniciar esta mañana con ese asunto. Obediencia. Obediencia. La preservación de la fe. Lo que yo he intentado hacer es tratar de dar un orden. No es una verdad absoluta, pero es tratar de dar un orden. Me voy a referir a lo que voy a colocar ahora acá. Un orden, para que tengamos un orden mental de cómo pensar en la familia. Entonces, ¿cómo he querido organizarlo? De la siguiente manera, y los niños ahora me pueden ayudar en la lectura. Hemos hablado de la posición que nosotros tenemos cada uno dentro de nuestra familia. Entonces es importante que cada uno defina cuál es su posición o cuáles son sus posiciones. Acabamos de hablar de la posición de padres y hoy vamos a comenzar a hablar de la posición de hijos. También en ese tratando de organizar nuestro entendimiento hemos hablado del rol que cada uno de nosotros cumple dentro de la familia. Y por rol hemos definido o hemos entendido la expectativa que el grupo tiene de mí. Es decir, ¿qué espera mi esposa de mí como esposo? ¿Qué esperan mis hijos de mí como padre? ¿Qué esperamos los padres de los hijos? Aquel sermón lo titulamos Los roles, una expectativa divina. ¿Recuerdan? Porque no solamente lo que nosotros culturalmente esperamos de los demás, sino lo que la Biblia dice que espera de nosotros. Entonces, ¿cuál es mi posición? ¿Qué espera Dios de mí en esa posición? Y número 3, ¿cuál es la función? ¿O cuál es mi función? ¿Qué posición tengo? ¿Qué espera Dios de mí en esa posición? ¿Y qué función cumple o cumplo en esa posición y en ese rol? ¿De acuerdo? Niñitos, chiquitos. Posición. Hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten las manos los que son hijos. A ver si, ¿qué pasó? Ahora, levanten la mano los que tienen sus padres aún con vida. A los 2 o a 1, por lo menos. Seguimos en la posición de hijos. ¿Sí? Yo tengo a mi mamá con vida. Mi papá no está con vida. Tengo a mi mamá con vida. Entonces yo sigo en la posición de hijo frente a mi mamá. ¿De acuerdo? Ustedes son hijos. ¿Cuál es el rol? ¿O qué espera Dios de mí como hijo? ¿Qué espera? Los niños pueden leer. Los niños y los adolescentes. Sí, porque ya los de 10 no se creen niños. Digo niños y los de 10 miran por otro lado. Tan grandes. Obediencia. ¿Y cuál es la función? Escuchen. ¿Por qué yo debo obedecer? ¿O para qué sirve que yo obedezca? La función es preservar, mantener. Escuchen bien. Preservar o mantener. La antropología dirá
que a través de, o que por medio de los hijos se preservan los genes, dirá la antropología, ¿verdad? ¿Qué son los genes? Voy a decirlo técnicamente. Los genes son esas cositas que transmiten una información hereditaria de padres a hijos. Está demostrado que el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel y algunos rasgos de nuestro físico vienen como una información hereditaria de nuestros padres. Hay una discusión entre hasta dónde esa información es genética, alguna forma de ser nuestra, hasta dónde es genética, es decir, asuntos del comportamiento, y hasta dónde es cultural. Entonces, la sociología de alguna manera dirá que se preserva a través de los hijos la cultura o las costumbres. ¿Sí? Mi papá hacía así y yo hago así. Se preserva la cultura, las costumbres. Mi papá comía con el plato así. Estoy hablando de mi papá. En la mano frente al televisor, no en la mesa. Y yo a veces me siento en la mesa y cojo el plato y lo pongo así. Y estoy sentado en la mesa. Entonces, preservamos algunas costumbres. Hoy en día se habla de una cultura globalizada, ¿verdad? Se habla de que la cultura ya es global, de que vivimos en un patio muy pequeño, pero aún así hay distinción en las culturas y de alguna manera la familia o los hijos preservan las costumbres de los padres. ¿Cierto? Y la teología dirá, que es donde nos queremos enfocar, que los hijos preservan la fe. Toda familia cristiana, para que tenga una función o una funcionalidad correcta, la idea es que en los hijos se preserve la fe. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Hijo de tigre sale pintado, la idea es que hijo de evangélico salga evangeliquito. ¿De acuerdo? Que nuestros hijos preserven la fe. ¿Están escuchando, niños? ¿Jóvenes? ¿Todos nosotros estamos escuchando? ¿Cuál es la función? ¿Por qué hay que obedecer? Porque deben mantener, porque deben preservar, porque deben seguir llevando de generación en generación. El texto que acabamos de leer dice: el Señor, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de sus vidas deben guardar estos mandamientos, preceptos y estatutos. Algunos asumirán que los preceptos, estatutos y todo eso de la religión son cultura, pero nosotros creemos, y aunque es cultura, creemos que es doctrina, que es fe y que es salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces los hijos preservan la fe de los padres, o para eso, esa es su función. Deben mantenerla, seguirle echando hacia adelante. Algunos padres se preocupan mucho cuando no tienen hijos varones, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la preocupación? Hasta ahí se quedó el apellido. ¿Verdad? Es la preocupación. Les voy a contar algo. Cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, mi papá murió de cáncer. Y ya como, yo creo que como los 2 últimos días de su vida, él un día estaba durmiendo, él estaba en una camita de un solo cuerpo, y él me dijo, no me habló mucho, pero me hizo que me seña de que me acostara ahí al lado. Y entonces yo me puse al lado de él y con voz bajita me dijo: Eusebio, ¿tú tienes hijo varón? Y yo le dije: no, papi, tú sabes que no, usted sabe que no. ¿En serio?
si fue que me dijo en serio, pero me dio a entender, de verdad. Y yo le dije, sí, yo no tengo varón. Entonces me dijo, tenga un hijo varón. El asunto es que ya no podemos. Pero muy preocupado por aquello del apellido, ¿verdad? Los evangélicos debemos estar preocupados porque nuestros hijos preserven la fe, no tanto nuestro apellido. Nuestro apellido no es nada. ¿De acuerdo? Nuestro apellido no es nada. Pero la fe lo es todo. Mujer, me nace mujer o me nace varón, mi deseo es que preserve la fe que yo he tenido, la fe que Dios me ha regalado, sea varón o sea niña, que preserven la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos le dan un aplauso a las niñas? La única manera, escuchen, de preservar la fe cristiana es por medio del discipulado. Es decir, a través de la enseñanza. El mejor escenario entonces será la familia. Si la mejor manera de preservar la fe cristiana es a través del discipulado, es decir, si no hay discipulado, si yo no transmito la enseñanza cristiana a alguien, conmigo muere, conmigo me refiero. No, yo no hago extensa la fe. Y entonces el mejor escenario para hacer discípulos definitivamente será la familia. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, nuestros hijos deben ser nuestros discípulos. Pero como estamos hablando de los niños y de los hijos deben estar en la disposición de aprender y en la disposición, escúchenme niños, que les voy a preguntar el otro domingo, o no, ahorita les pregunto. Escuchen, ¿por qué deben obedecer ustedes? ¿Por qué deben obedecer? Para guardar la fe de sus padres evangélicos. ¿Está bien? Si algún niño aquí no tiene padre evangélico, pues no puede guardar la fe, o no debe guardar la fe de un padre no evangélico. Ese es otro asunto que ahorita es difícil de hablar, pero ustedes están aquí para que ustedes guarden. Eso es como un tesoro, escúchenme, es como un tesoro. ¿Cómo es que es tu nombre? Never, ¿tú qué haces si yo te regalo un celular que vale $1,000,000 de pesos? Uy, se te abrieron los ojos. No creas que es verdad. Pero ¿qué harías tú, Josué? Si te regalo un celular de $1,000,000 de pesos, ahora mismo, ven para acá. El más obediente se gana un celular de $1,000,000 de pesos. Con todo. ¿Cómo es que se llama eso que a usted le gusta? ¿El Xbox? ¿Cómo es? ¿Cuál es el más chévere? ¿Cuál es? Pero hablen. No me dejen solo. Bueno, ese. ¿Ustedes qué hacen si yo se los regalo? ¿Lo cuidan? ¿Ustedes lo cuidan? ¿O se lo andan prestando a todo el mundo para que se lo lleve para la casa? ¿Ustedes lo cuidan? Ronaldo, ¿tú qué haces? ¿Lo cuidas? Pues lo más valioso que sus papás les pueden dar no es un celular de $1,000,000 de pesos. Señoritos y señoritas, es la fe. ¿Están escuchando? Es la fe de sus papás. Es lo más valioso que sus papás tienen. Lo más valioso que sus papás tienen, evangélicos, no es la casa, el carro, el empleo, el celular, nada de eso. Lo más valioso que su papá y su mamá tienen es la fe en Cristo Jesús. Y ellos quieren dársela a ustedes. ¿Saben por qué? Porque un día su papá y su mamá se van a poner viejitos, si ya no lo están, y se van a morir. Mis hijas dicen, no papi, tú no te vas a morir. ¿Cierto? Y yo les digo, sí mamita, yo me voy a morir. No papi, tú no te vas a morir. Pero hoy les quiero decir, niños, sus papás un día se van a morir. Mi papá se murió, yo también, pues yo no sé si yo pensaba en eso, pero miren, mi papá no sabía leer ni escribir. Y mi papá le gustaba que le leyeran algunas noticias, a veces como para entablar conversaciones conmigo, con nosotros, con los hijos. Y yo me acuerdo hoy, cuando mi papá me decía, Eusebio, léeme aquí, y yo decía, papi, le sacaba cualquier excusa y me iba y me escondía. Hay días, hoy, a mis 38 años, que lloro cuando me acuerdo de eso. Lloro.
Así que ustedes aprovechen, disfruten a sus papás, porque sus papás, por fuerte que ustedes les vean, por dentro están como David. Los años les pasan y ¿cómo van? Acabados. Se van acabando. El exterior se va desgastando, el interior se renueva, pero el exterior se va desgastando. Escuchen, señoritos y señoritas. Y lo más valioso que sus papás les quieren dar es la fe que ellos tienen. La fe en Jesús. La fe en Jesucristo. Por tal motivo, ustedes necesitan, porque cuando su papá se vaya, ¿sabe qué será lo más lindo que ustedes pudieran decir? Yo predico la fe que me enseñó mi papá, que en paz descanse. Amén. Eso será lo más lindo. Y escuchen, la alegría más grande para un papá evangélico, para un papá evangélico de verdad, la alegría más grande no será el día que su hijo se gradúe y se vaya para NASA. La alegría más grande para un papá evangélico y mamá evangélico de verdad es cuando su hijo diga: yo acepto a Cristo como mi Señor y como mi Salvador, me quiero bautizar y quiero vivir para Él como mi papá vivió para Él. Así que tal vez algunos de ustedes no tengan sus padres evangélicos, pero mucho más, porque podrán decir como yo digo hoy: mi papá en su lecho de muerte yo le prediqué. Sus hijos le predicamos. Amén. Entonces, niños y niñas, jovencitos, ustedes están en una edad en la que me están entendiendo todo lo que yo estoy diciendo. Lo que les queremos dar a ustedes es la fe que nosotros tenemos en el corazón. La fe que hemos recibido del Señor. Apropienla, recíbanla. ¿De acuerdo? La palabra obedecer o la palabra obediencia viene de un latín que significa escuchar u oír o saber escuchar. Niños, ¿qué significa obedecer? Saber escuchar. ¿Qué significa obedecer? Ronaldo, tú disculpa, pero es el nombre que más me acuerdo. Además del de Gabriel y del de Vanessa. Y el de Carol. Carol, ¿qué significa obedecer? Saber escuchar. Saber escuchar. ¿De acuerdo? Yo tengo un amigo mío que un día le pedí un favor. Yo le dije al amigo mío: ven acá, hazme un favor, estaba ocupado. Le dije: hazme un favor, ve ahí a la tienda y tráeme 5 huevos, 1000 de salchichón, 1 de arroz y 5 guinos maduros. Y él se fue corriendo y me trajo 5 salchichones, 1000 de guineo maduro, 1 huevo y 5 libras de arroz. No ocurrió así literalmente, pero así ocurre, ¿verdad? ¿Cuánto les ha pasado así? Ven acá, Angie, cómprame ahí 5 huevos y 1000 de salchichón. Y trae 5 salchichones y 1000 de huevos. Anda, se me olvidó. ¿Por qué? Porque no supieron escuchar, ¿verdad? Porque no supieron escuchar. Me dañó la comida ese día. Porque no supieron escuchar. Niños, hay que aprender a escuchar. ¿A quién? José, ¿a quién? A los papás y a las mamás. Es a los primeros que hay que escuchar. Aprenderlos a escuchar, quererlos escuchar. ¿Está bien? Escuchen a sus papás. Apréndanlos a escuchar, porque sus papás son las personas que más los quieren en esta vida. No hay una persona que más los quiere en esta vida que su papá y su mamá. Y cuando su papá y su mamá les hablen, escúchenles. Amén. Escúchenles, apréndanlos a escuchar. Segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 5. Dice así, Pablo hablando de Timoteo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿En quién habitó la fe primero? En su abuela Loida, y después en su mamá, y después en él, y ojalá que después en sus hijos. ¿De acuerdo? Esa es la manera de preservar y de transmitir la fe desde nuestros hijos, desde nuestras familias.
Y San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52, ya vamos a terminar. San Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. ¿Listo? ¿Ya están ubicados? Amén. Escúchenme, niños. Ahora me voy a dirigir específicamente a los señoritos y señoritas de 12 años, 11, 10. ¿Hay alguno aquí de 9? No, tú tienes 9. ¿Y menos de 9 quién tiene? La menor es de 9. Pero tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, yo les voy a decir de 9 para adelante. De 9 para adelante, todos los que somos hijos debemos entender que ya en esa edad, escúchenme bien, es una edad para tomar decisiones importantes en la vida. Uy, ustedes me creen que ya, bueno, la Biblia aquí me muestra a Jesús a los 12 años, pero yo le pedí al ministerio infantil y ellos me recomendaron muy bien a esta de 9, que por lo menos tiene 9, pero ya sabe mucho, ¿cierto, Chechi? Entonces, niños, mírenme porque ahora vamos a hablar cara a cara. Es hora de tomar decisiones importantes en la vida. Es hora de sentarnos a hablar de adulto a adulto. Es hora de sentarnos a hablar seriamente. ¿De acuerdo? Es hora de sentarnos a hablar de lo más serio que hay en la vida, la fe cristiana. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar seriamente de la fe. Jesús a sus 12 años es una historia, pero la voy a ir contando para no alargarme tanto con cada punto. Mi primer punto: ¿qué hizo Jesús a los 12 años? Sí. ¿Qué hizo Jesús a los 12 años? Léanlo. Se quedó en Jerusalén. ¿Qué significa eso? Escuchen esto, niños y jóvenes. Todos los años sus papás iban a una fiesta en Jerusalén, la fiesta de la Pascua, una fiesta muy importante para ellos. Y fueron durante 12 años seguidos, porque dice que cada año iban y llevaban a Jesús. Lo llevaban a Jerusalén. A ustedes los traen a la iglesia, ¿cierto que sí? ¿Quién los trae a ustedes? La mamá, el papá, el tío, el hermano, el sobrino. ¿Quién los trae? El amiguito. Los traen. Durante mucho tiempo los han traído. Pero Jesús ese día, a sus 12 años, decidió que ya no lo iban a traer más. Ahora Él se quedó por su propia cuenta. ¿Está bien? ¿Ustedes se quieren quedar en la iglesia por su propia cuenta? Que ya no les tengan que estar despertando. Despiértense para la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Quieren eso? ¿O ya es hora de que ustedes mismos tomen decisiones serias, de adultos, de personas serias como lo son ustedes? ¿Sí? Regálame tu nombre. Grace. Heidi. ¿De acuerdo, Heidi? En el versículo 41 dice, del capítulo 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y su mamá, María. Se quedó en Jerusalén. Con ese acto, Jesús eligió algo, señoritos y señoritas. ¿Qué eligió Jesús a sus 12 años? Eligió lugares. ¿Y cuáles fueron esos lugares? Jerusalén y el templo. ¿Saben qué significa Jerusalén y el templo? Significa la presencia de Dios. No es elegir el espacio, es elegir la presencia de Dios. Jesús a los 12 años decidió que quería estar en la presencia de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Hoy es día que ustedes decidan, desde Chechi para adelante, si quieren estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Pónganse de pie solo hasta los 16 años.
los que quieran estar en la presencia de Dios. Pónganse de pie hasta los 16 años. Anda ahí, te vas a poner de pie. No pasa de 16. Desde que te conozco, desde que te bauticé, tienes 16. Pónganse de pie. ¿Quiénes quieren elegir la presencia de Dios esta mañana? Niños. Ay, les da pena. ¿Y ustedes no, señoritas? ¿No eligen la presencia de Dios? Iglesia, mírenles. Todos ellos eligen hoy la presencia de Dios. Para que oremos por ellos. Papás, mírenlos. Ya ellos no hay que estarlos levantando y echándole agua en la cara. Porque ellos, a partir del próximo domingo, van a poner su propia alarma. ¿Está bien? Su propia alarma para levantarse temprano, porque han elegido la presencia de Dios. Un aplauso para ellos, que Dios los bendiga siempre. Segunda cosa que hizo Jesús en este pasaje. ¿Qué hizo? Alguien que me lea duro ahí para ver. ¿Qué hizo Jesús? Se sentó en medio de los doctores de la ley. Escuchen esto. Los doctores de la ley eran gente viejita, viejitos. Y Jesús a los 12 años decidió sentarse con los viejitos. ¿A cuánto le gustan los viejitos? José, ¿te gustan los viejitos? Pero no viejito, viejito. Tu mamá, tu papá, yo. Sí. Aguanta. Decidió sentarse en medio de los doctores de la ley. Es decir, decidió andar no solamente con los de su edad, sino con gente mayor de la cual pudiera aprender. En el caso de Jesús, Jesús no tenía nada que aprender, pero les iba a enseñar. Pero ustedes sí tienen que aprender. Algunas cosas nos enseñarán a nosotros. Según el versículo 46. ¿Y qué eligió Jesús ese día, Saray? ¿Qué eligió? Compañías, compañeros, amigos. Es hora de elegir los amigos. ¿Cuántos me están escuchando, niños? ¿Están escuchando? Esos niñitos que andan diciendo vulgaridades, que andan hablando mal de la iglesia, que se andan burlando de las cosas del Señor. Si andan ustedes con ellos, que sea para ustedes decirle, oye, pero no hables así, mira, vamos a la iglesia. Pero que no sea para reírse de lo que ellos dicen. Ya ustedes tienen la edad para elegir compañías. Oíste, Gabriela, Vanessa, Angie, ¿sí? José, Josué, Ginny, Ronaldo, Never, Hailey, Kevin, Angel. Edad para elegir compañías. Ustedes pueden decir, esta compañía, no es que van a hacer picárselas, ay, nosotros como somos evangélicos nos las picamos y no andamos con ellos porque no son evangélicos. No, pero ustedes le dicen, vamos a la iglesia, y si no quieren venir a la iglesia, sino que los andan invitando para otro lado y diciendo vulgaridades y haciendo cosas, no. Hay que elegir compañías. ¿De acuerdo? ¿Cuántos de los que están aquí hasta los 16 van a elegir compañías? A sus compañeros. Ahorita los mando a poner, para no estarlos mandando a poner, Carlos. Tercer cosa que hizo Jesús. ¿Qué hizo? Oyó a los doctores de la ley. No solamente se sentó en medio de ellos, sino que los oyó. Los oyó. En el versículo 46. ¿Y qué eligió Jesús oyendo a los doctores de la ley? ¿Qué eligió? Conversaciones. Ustedes pueden elegir conversaciones. ¿Oíste, Carlos? Conversaciones. Emanuel, no te había visto, Douglas. No los había visto y los tenía aquí, mira, despejadito y no los había visto. ¿Ustedes se pusieron de pie ahorita? Sí. Tienen que elegir conversaciones. ¿Qué hablan? Tienen que elegirlo. Jesús eligió qué hablar y qué no hablar. ¿De acuerdo, señoritos y señoritas? ¿Qué más hizo Jesús? Cuarto, ¿qué hizo? ¿Qué hizo?
Hizo preguntas a los doctores de la ley. Los escuchaba y después les hizo preguntas, según el versículo 46. Y con esa actitud, ¿qué eligió? ¿Qué eligió? Una actitud frente a la vida. Es hora de elegir una actitud frente a la vida. ¿Saben qué es una actitud? Es cómo nos vamos a comportar frente a la vida. Jesús eligió una actitud frente a la vida. ¿Cómo nos vamos a comportar de ahora en adelante? Es hora de decidirlo. Quinto, ¿qué hizo? Se involucró en los negocios de su padre. Alex y Milly vienen y le dicen a Carol: Carol, ¿por qué te quedaste aquí en la iglesia con el pastor, hablando con el pastor Eusebio y con esos viejitos? Y Carol va a decir: porque en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Qué significa eso? Yo quiero estar en las cosas de Dios. ¿De acuerdo, niños y niñas? Si hoy hay un partido del Barcelona, ¿con quién? Con el Real. Y a esa misma hora los maestros de escuela dominical le dijeron: niños, vengan a la iglesia que vamos a orar. O con la cara que me van a hacer. Estar en los negocios de mi padre es: mami, apago el televisor, me voy para la iglesia porque voy a orar. ¿De acuerdo? Señoritos y señoritas. Ronaldo, el fútbol está bien. Algunos de ustedes son buenos jugadores, dicen por ahí. Pero lo que nunca les va a ser quitado, lo que les va a hacer grandes hombres y mujeres en la vida, será la presencia de Dios. ¿Y qué eligió Jesús ahí? Una fe. Decidió creer. Decidió creer. ¿Quién es Jesús? Ustedes ya tienen que ponerse a leer la Biblia por sí mismos. Ustedes ya tienen que empezar a leer la Biblia y hacer preguntas cuando no entiendan. Josué: mami, ven acá. Ingrid, mami, ven acá. Mami, Ingrid, ven acá. ¿Qué significa esto aquí? Josué, tienes que hacerle esas preguntas. Ustedes tienen que hacerle esas preguntas a sus papás. Angie, papi Manuel, ¿cómo le dice ella? Papi, papá, Manuel, ¿cómo le dice? Papi, ¿qué significa esto aquí que no entiendo? Porque ya han elegido una fe. Y por último, estuvo sujeto a sus padres. ¿Qué eligió Jesús con eso? Un estilo de vida. Hoy es hora de elegir un estilo de vida. Un estilo de vida. Es decir, a quien queremos imitar y parecernos. Yo entiendo que los que les gusta el fútbol se quieran peinar como Cristiano Ronaldo. Yo entiendo todo eso, yo lo entiendo, que se quieran andar poniendo la ropa de cristianos y de nosotros. Ojalá la ropa de cristianos. Y las niñas se quieren andar colorizando el cabello para ver de qué color, no sé qué. Está bien, está bien. Pero hoy les quiero mostrar que hay un alguien a quien nosotros queremos imitar. Y se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, ¿saben qué hizo? Estuvo, cuando ya regresó, él le dijo a los padres: ¿para qué me buscaban? Yo tenía que estar aquí. Pero eso no fue grosería, porque cuando se fue para la casa, dice el último versículo, estuvo sujeto a sus padres. El día que Jesús se iba a bautizar, niños, 30 años, a los 30 años, ya no a los 12, sino a los 30, Juan el Bautista le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, ¿tú vienes a mí? Y Jesús le dijo: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escuchen, el que no obedece a papá, no obedece a nadie. ¿Escuchó? El que no obedece y respeta a papá y mamá, no respeta a nadie. Si ustedes hoy no deciden obedecer a sus papás, ustedes van a tener problemas en la vida con las autoridades, porque ustedes no se van a querer someter ni a los profesores ni a nadie en la vida. Y en la vida debemos aprender a estar bajo autoridades, y en este momento ustedes están bajo la autoridad de sus papás y de sus mamás. Jesús lo hizo, y Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro modelo.
A Él queremos imitar, por eso elegimos el estilo de vida de cristianos, hijos de Dios. Ahora sí, pónganse de pie desde los 9 hasta los 16 años, los que deciden un estilo de vida donde Jesús se convierte en la persona más importante a quien queremos imitar y a quien queremos parecernos cada día. Colóquense de pie, a ver, y pásense acá al frente, háganme el favor. Rapidito, rapidito. Rapidito, sujeción. Wow, qué iglesia tan grande. Qué iglesia tan grande. Escúchenme ahora, niños y niñas. Escúchenme. No importa la hora que nos vayamos de aquí, es temprano. ¿Tienen alguna pregunta de lo que yo he dicho hoy? ¿Tienen alguna pregunta, Ronaldo? Never. De pronto les da pena hacerme la pregunta ahora, pero lo que les quiero decir es que si tienen alguna pregunta, escúchenme, mírenme todos a mí. Si tienen alguna pregunta, se acercan a mí cuando se acabe el culto, o cuando quieran, pero se acercan a mí y me hacen la pregunta de lo que hemos dicho hoy. ¿Está bien? O de cualquier otra cosa, que yo sabré guiarles a sus papás si es un asunto que les compete a ellos, o darles la instrucción pastoral si la requieren ustedes. ¿Me están mirando todos a mí? Bueno, entonces hoy yo les voy a invitar a que ustedes acepten al Señor Jesucristo en sus corazones como su Salvador, como el Salvador de sus vidas. Y que ustedes hoy decidan por Jesucristo como la persona a la que ustedes quieren imitar, a la que se quieren parecer,